Amigas y amigos, señoras y señores, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Desde Potosí, República de Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, transmitimos con este programa que, por supuesto, tiene las facetas más, pero más especiales. Gracias anteladamente por su atención. En el programa de hoy, amigas y amigos, vamos a dedicarnos a relatar una tradición y leyenda que fue recopilada por ese gran historiador, ese gran escritor, ese gran ciudadano paceño, como lo fue Antonio Paredes Candia. Tiene muchas obras en su haber. Era un hombre, una persona que con bastante frecuencia, por lo menos hasta los años 90, recuerdo muy bien personalmente, solía venir aquí a la ciudad de Potosí a presentar esa su exposición de libros, de obras, y que en esta ciudad, por lo menos recuerdo la última vez, a mediados de los años 90, lo hacía en el pasaje Boulevard entre la calle Hoyos y la calle Linares. Era un tiempo en el que don Antonio Paredes Candia parecía esa persona que impulsaba a que la lectura, así en el formato físico, tenía que ser una base imprescindible para el conocimiento y sobre todo para la cultura humana. Alguien dirá, esos eran otros tiempos, evidente, pero esos otros tiempos todavía pesan, pero de una forma positiva. Por lo menos quien les habla lo siente de esa manera. Y hoy, señoras y señores de Facetas, quiero relatarles una historia que tiene relación con el templo de San Francisco de la ciudad de Potosí, que tiene relación con los reverendos padres franciscanos, una orden especial y que es parte de la historia de esta ínclita Villa Imperial de Potosí. Y es que el templo de San Francisco, de entre la historia que tiene la ciudad de Potosí, desde la colonia, prácticamente se ha caracterizado porque en ese gran desastre que ocurrió el año 1626 en esta ciudad de Potosí, casi a mediados de ese año, un día domingo, a la 1:30 aproximadamente, se rompieron los diques, las losas, el muro de contención de las lagunas de San Ildefonso y de San Sebastián aquí en la ciudad de Potosí. Fue una tragedia terrible, murieron mucha gente, porque en ese entonces, 1626, la actividad minera había creado un gran contingente humano en una ciudad que, como se conoce a través de la historia mundial, tenía más habitantes que Londres o Nueva York. Fue una opulencia, pero en medio de esa opulencia también existió la tragedia. Y el templo de San Francisco, es decir, el edificio del templo de San Francisco, lo que hoy conocemos en la calle Nogales y la calle Tarija, prácticamente todo el Manzano, calle Nogales, Tarija, Periodista, es una especie de mole cultural, de mole histórica. Y fue el único edificio que logró salvar así toda su estructura física. Esa fue una característica muy especial en 1626 con la inundación de Potosí por la ruptura de las lagunas de San Ildefonso, de San Sebastián. Y por eso hoy también quiero, gracias a la memoria de Antonio Paredes Candia y además gracias a Grover Zárate, que seguramente fue uno de esos acuciosos de lo que quería saber en Potosí, porque Antonio Paredes Candia, en esta su obra, Antología de Tradiciones y Leyendas de Bolivia, lo escribió en 1969, hace muchos años atrás. Y él decía que le costó bastante recopilar esto porque habían hojas amarillentas, un poco ya de falta de transparencia para poder leer, en fin.
Eran hojas, reitero, bastante antiguas, bastante viejas, si el término cabe. Y esta recopilación, que la hizo en 1969, tiene sus antecedentes de que la historia, que les voy a comentar enseguida, se desarrolló casi a finales del siglo XIX. Entonces, para todos ustedes, a continuación presento El crimen de Fray Sebastián Chochi. ¿Será cierto? ¿Es posible que se haya intentado cometer tan horroroso crimen? ¿Será evidente que han muerto los perros y los gatos del convento que se alimentaban con la sopa destinada a los franciscanos? ¿Sabía usted que el criminal puso pies en polvorosa? Estas y otras preguntas parecidas formulábanse asombrados los habitantes de la ciudad de Potosí en la mañana del 9 de septiembre de 1872, cuando se difundió la versión referente a que Fray Sebastián Chochi había intentado envenenar colectivamente a sus 20 hermanos en religión, utilizando para ello abundante dosis de estricnina que mezcló con el queso rallado con que habitualmente los religiosos espesaban su sopa. En casas, calles y plazas de Potosí no se comentaba otra cosa. El vecindario no podía ocultar su inquietud y ansiedad por conocer detalles más concretos sobre lo ocurrido la víspera en el convento de San Francisco de Potosí. Algunos comentaristas callejeros de tan voluminosa novedad afirmaban que 12 de los 20 religiosos estaban debatiéndose entre la vida y la muerte en sus humildes y penumbrosas celdas. Decían que el presunto criminal había viajado dicha mañana con rumbo a Sucre en el camino a Brasil, radiante de satisfacción porque creía haber consumado la venganza por mucho tiempo acariciada. Y no faltó quien asegurase que Chochi era un pájaro de cuenta y un criminal peligroso, evadido de una de las cárceles de Italia bajo la protección del hábito franciscano. Y es de suponer que Chochi tenía también sus defensores, muchos de ellos apasionados que proclamaban la inculpabilidad del religioso, atribuyendo el hecho al cocinero del convento de San Francisco, que por haber ingerido más vino del acostumbrado confundió la estricnina, utilizada para matar ratas, con la harina que debía emplear en la preparación de la frugal cena a servirse en la noche del 8 de septiembre de aquel año. El vecindario potosino, en todas sus capas sociales, estaba profundamente conmovido. Diariamente surgían nuevos comentarios porque se sumaban a los acumulados por las fantasías tan populares sobre tan extraordinario suceso que, como no podía ser de otra manera, alcanzó categoría de causa célebre en los anales de la judicatura potosina, llegando inclusive hasta los estrados de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación en la ciudad de Sucre. Fray Sebastián Chochi, oriundo de la península italiana, llegó a Potosí destinado al convento de San Francisco, y desde que posó sus plantas en la ciudad imperial, todo reveló en él que no tenía pasta para el apostolado. Era altanero, díscolo e indisciplinado. Las virtudes de su santo patrono no habían canalizado en su vida ni en su espíritu. Intolerante, desobediente y de malas inclinaciones, su conducta irregular creaba no pocas dificultades en la vida conventual, unas veces entre sus propios hermanos y otras entre estos y el bondadoso y anciano padre guardián Fray Juan Carbini. La presencia de Chochi en el claustro y en el templo no era prenda de disciplina y obediencia. Diríase que los severos ritos de la orden establecidos y ennoblecidos hasta el sacrificio por San Francisco de Asís y por la mayoría de sus discípulos no regían con él. Glotón, flojo y desordenado, rara vez cumplía sus obligaciones, y si las cumplía era con desgano, negligencia y ostensible ausencia de espíritu religioso. Las enseñanzas del divino maestro y las directivas del padre guardián eran letra muerta para Fray Sebastián Chochi. Ni las suaves amonestaciones de sus hermanos, ni la invocación de la piadosa misión que tenían sobre la tierra, ni las sanciones del padre guardián que le imponían con ayunos y penitencias, consiguieron conducirlo por el sendero de la virtud, del sacrificio y de la abnegación. Chochi
era una planta exótica difícil de arraigar en la casa franciscana. El padre guardián, cansado de llamar al orden a su hermano en religión, hubo de tentar el recurso definitivo para desprenderse de la oveja descarriada en los caminos del Señor. Y después de mucho cavilar, escribió al general de la orden en Roma, comunicándole sus tribulaciones y sufrimientos, además de angustias, por la conducta del padre Sebastián Chochi. Decíale que el ejemplo de dicho religioso en la comunidad era la mala semilla, la piedra del escándalo en el camino de la virtud y del amor a Dios y el prójimo. Referíale sus torturantes preocupaciones para encontrar la manera de corregir sin violencia la conducta de su hermano Sebastián, y traía a colación las oraciones que había dedicado a Santiago Apóstol, patrono de la ciudad, y al Señor de la Veracruz, para que hagan un milagro, el de modificar las inclinaciones del mencionado hermano. Aludía a la novena ofrecida al santo patrono de la orden para que intercediera ante el Señor, y concluía afirmando, en su conmovedora misiva, que ninguno de los recursos que la religión ponía a su alcance tuvo resultado satisfactorio y que el comportamiento del hermano Sebastián Chochi seguía de mal en peor, afirmándose en la convicción de que Satanás había tomado posesión de esa desdichada alma. En trance tan angustioso, rogaba muy humildemente al padre general disponer que el padre Chochi retorne a Italia, o sea, destinado a cualquier otra casa de la orden, pero fuera de Bolivia. Y la petición del padre guardián, juzgada, meditada y apreciada debidamente por el general de la orden, dio como resultado el traslado de fray Sebastián Chochi al convento franciscano de Manaos en el Brasil. Y la disposición del superior llegó a Potosí con la desesperada lentitud con la que entonces se movía el correo. El padre guardián leyó sorpresivamente la misiva, pero a la vez emocionado, y a solas la orden de traslado, y poniéndose de hinojos ante el crucifijo de marfil de su celda, no atinaba si debía agradecer. Agradecer a Dios por haberlo salvado, a él y a la comunidad de franciscanos, de la influencia del mal hermano, y también no sabía si podía llorar de dolor al despedir, ya que para dar ejecución a la orden del padre Chochi, éste debía atravesar selvas vírgenes en las que la vida humana es acechada por 1000 peligros provenientes de bestias feroces, de las enfermedades tropicales y del asalto de las tribus salvajes. Mucho más si el padre Sebastián Chochi, según la disposición del general, debía viajar solo a su nuevo destino. Los tragos amargos hay que pasarlos pronto, debió decirse el venerable padre guardián, y a la hora del almuerzo del 8 de septiembre, día de la Natividad de Nuestra Señora, comunicó a sus hermanos que fray Sebastián Chochi había sido destinado a una casa de la orden en el Brasil para donde debía partir en la mañana del siguiente día. Los religiosos cambiaron miradas de inteligencia y en la cara inexpresiva de fray Sebastián Chochi se dibujó un gesto de desafío, como si quisiera dar a entender que mejor estaría en cualquier otra parte, por peligrosa que fuere, antes que entre sus hermanos del convento de San Francisco de Potosí. El almuerzo terminó como terminan casi todos los almuerzos conventuales. Una oración, gracias, musitada, en voz baja, y el desfile silencioso de los religiosos que abandonan el refectorio. Aquella tarde, fray Sebastián renunció a la siesta, empleó sus horas en reunir y ordenar sus escasos efectos personales y limpió su celda dejándola lista para que otro hermano la ocupe. Luego salió indicando al portero que iba a la casa de postas para reservar la bestia que debía llevarlo hasta la próxima parada en el camino a la ciudad de Sucre. Se supo después que visitó una farmacia de donde salió con un pequeño paquete. A su regreso, poco antes de la cena, viósele ocupado en extraños menesteres. Visitó varias veces la cocina, sin pronunciar palabra, despertando en cierto modo la sospecha del cocinero. Y a la hora de la cena, el asiento de fray Chochi permaneció vacío, ausencia que se justificó por los preparativos del viaje. En tanto, los demás religiosos, como de costumbre,
comenzaron a ocupar sus asientos. Italianos en su mayoría. Aquellos religiosos procedían de las diversas regiones de la península. Había entre ellos toscanos, ligures, lombardos, sicilianos, corsos y genoveses, rubios, blancos y morenos, y de tanto conocerse en la intimidad conventual parecían extraños entre ellos. Casi todos estaban gastados por los años y fatigados de la vida terrenal. Había algunos octogenarios tocados por el divino sacrificio de su apostolado y otros que habían pasado el medio siglo de vida. Y los que en aquellos años conocieron el convento de San Francisco de la ciudad de Potosí afirman que no habían religiosos jóvenes y que hasta los legos no eran pollos de primer hervor. El contacto diario en el altar, en el coro, en los claustros, en el refectorio y en el jardín había creado en ellos una indisoluble diferencia, es decir, una diferencia recíproca que no se la podía notar. No se podía disimular al mismo tiempo. Y la vida en comunidad debilitó el sentimiento de solidaridad y de compañerismo. Habitualmente, amigas y amigos, en la mesa del refectorio había 2 platos con queso rallado, que los religiosos rara vez se servían en el almuerzo, pero casi siempre lo hacían en la cena. Y mientras el padre guardián hacía rezar la oración del rito, los religiosos permanecieron de pie. Luego todos dirigieron la mirada al crucifijo colocado en la hornacina de la sala, pidiéndole su bendición, y se arrellenaron en los asientos. Un hermano lego sirvió la humeante sopa. Los platos con queso rallado pasaron de mano en mano, disminuyendo su contenido. Se impuso el silencio y se escuchaba solo el leve movimiento de las cucharas mezclando el queso con la sopa. 2 de los religiosos más ancianos fueron los primeros en ingerirla y acto seguido levantaron la cabeza para mirar a sus hermanos como si algo extraño notaran en ella. Y poco después casi todos alzaron la cabeza y alguien dijo: «Esta sopa está imposible, no se la puede pasar». Y con voz ronca añadió otro: «Parece que tiene algo». Y un tercero apuntó: «Está excesivamente amarga». Al oír tales observaciones, todos los religiosos dejaron caer la cuchara y el padre guardián notó que algunos se sacudían en sus asientos. Cundió el desorden en el refectorio. Los que todavía no habían ingerido la sopa acudieron en auxilio de los que la tomaron, y la voz de uno de ellos expresó: «Alguien ha querido envenenarnos». Uno de los circunstantes salió presuroso para llamar al cocinero y al ingresar a la cocina encontró al infeliz tendido en el pavimento soportando las convulsiones características del envenenamiento con estricnina. Y de verdad, eso es lo que sucedió en ese momento tan especial. Y con la premura que el caso imponía se mandó llamar a médicos de la vecindad y a poco que estos llegaron pudo comprobarse que los religiosos estaban bajo la acción de una apreciable dosis de estricnina. Más tarde llegaron las autoridades y a requerimiento del agente fiscal se iniciaron las primeras diligencias de policía judicial. Un comisario de policías fue comisionado para la captura del presunto criminal que ya debía encontrarse en el pueblo de Bartolo. Y para confirmar la evidencia de haberse empleado el queso rallado en la tentativa criminosa, los representantes de la autoridad suministraron a un perro y a un gato del convento miga de pan mezclada con el queso rallado que quedó en los platos. El resultado fue definitivo: murieron en el acto los 2 animales. Por suerte para la comunidad, la oportuna intervención de los facultativos que administraron sin demora a los franciscanos y al cocinero los más eficaces antídotos conocidos entonces evitó la terrible tragedia del envenenamiento colectivo planeado y puesto en práctica con fría determinación por Fray Sebastián Chochi. Algunos religiosos permanecieron en cama pocos días mientras se obtenía la total eliminación del tóxico, pero felizmente no murió ninguno. Ante el escándalo general se organizó el sumario para establecer la verdad de lo ocurrido en el convento, así como para descubrir e identificar al autor del hecho. El buen nombre, el prestigio y la respetabilidad de la comunidad franciscana cayeron por los suelos y fueron pasto fácil de la sospecha de la calumnia y de la malevolencia de las gentes. Sin embargo,
la comunidad no asumió participación en la organización del sumario, dejando libradas todas las diligencias a la iniciativa del Ministerio Público. Siguiendo el ejemplo elocuente del rabí de Galilea, los franciscanos soportaron con estoicismo y humildad la reasignación de la tempestad de recriminaciones y ofensas que la pasión exaltada arrojó contra ellos. El prestigioso profesional abogado, don Modesto Miste Tinajeros, que además era síndico del convento, fue nombrado abogado de los franciscanos y se apersonó tan solo en el estado plenario del proceso, procurando no agravar la difícil situación del acusado. La hidalguía y la nobleza del abogado de la parte civil pusieron a prueba en el memorial que presentó ante el tribunal, expresando, entre otros conceptos, los siguientes. Señores magistrados, al constituirse en parte civil en el presente debate, los reverendos padres del convento de San Francisco de Potosí, haciendo el distinguido honor de nombrarme su abogado, no ha sido su objeto cooperar a la acumulación de pruebas para acusar al sindicado del tremendo delito que pesa sobre él, ni pedir su castigo porque no pueden hacerlo rigurosamente hablando los que con ellos ejercen y profesan el sagrado ministerio de la caridad evangélica. Tampoco ha sido su objeto exigir la reparación de los daños y perjuicios emergentes del delito perpetrado, que es otro de los derechos del delito perpetrado, y además es otro de los derechos que la ley concede al damnificado porque la tentativa de envenenamiento puesta en acción por el padre Sebastián Chochi no ha producido a la comunidad más daño positivo que el mal moral que consiste en el deshonor y en el escándalo de que existía en el seno de una comunidad un religioso capaz de cometer el monstruoso crimen de asesinar a todos sus hermanos en masa, olvidando a Dios y a los hombres, y este mal moral no tiene más reparación que el fallo de la opinión pública contra el único delincuente. El verdadero y único objeto de los reverendos padres de San Francisco de Potosí, al tomar personería en este acto público de justicia, sin haberlo hecho antes en el estado sumario de la causa, es sincerar su propia conducta de cualquier falsa apreciación que pudiera deducirse de las aseveraciones calumniosas o infundadas del vulgo o de las recriminaciones y diatribas dirigidas por el reo a su defensor para probar la inocencia del que, hallándose aturdido por el enorme peso de las acusaciones que gravitan sobre su conciencia, busca su refugio en la negativa desnuda de toda prueba. Y Modesto Miste Tinajeros, abogado, continuó en su alocución. La comunidad que represento desde que tuvo lugar tan desagradable suceso se halla ante la expectación pública, siendo el objeto de suposiciones gratuitas y contradictorias. La gravedad del caso ha dado margen para que no se crea en su realidad o para explicarse según las versiones lanzadas al público por la pasión o el interés. Todos se han preguntado hasta hoy, ¿se ha perpetrado realmente ese crimen en el convento de San Francisco de Potosí? ¿Ha sido su autor el padre Sebastián Chochi o es una calumnia con que se le quiere perder? Ha llegado felizmente el día de la resolución del problema. El día que, puestos en la transparencia los hechos, puede decirse con certidumbre, he aquí el crimen, ved a su autor. Desde hoy cesará la ansiedad pública con el pleno conocimiento de la verdad, cesarán también las tribulaciones de la comunidad de San Francisco, que por primera vez se ha visto en esta ciudad en tan tormentoso conflicto por la maldad de uno de sus miembros. Hasta ahí, amigas y amigos, parte de la alocución, parte del fundamento de sus alegatos, del abogado de la parte civil, en ese entonces, don Modesto Miste Tinajeros. Y en el final de esta historia, se dice que la justicia pronunció sentencia el 15 de noviembre de dicho año, es decir, 1872, y condenó a Fray Sebastián Chochi a la peña de 5 años de reclusión. El abogado defensor, Rubén Díez de Medina, amigo y condiscípulo de Modesto Miste, apeló de la sentencia, y la Corte Suprema de Justicia en Sucre declaró improcedente dicho recurso.
Y según alguna referencia, parece que Fray Sebastián Chochi cumplió su condena, siendo posteriormente destinado a una misión franciscana del Gran Chaco, donde seguramente debió terminar sus días. Hasta ahí, amigas y amigos, esta historia interesante de los reverendos padres franciscanos en el convento de San Francisco de la ciudad de Potosí, un hecho inusual ocurrido en el mes de septiembre de 1872. Originalmente, como dice Antonio Paredes Candia, esto fue escrito por Grover Zárate y nos imaginamos que ha debido ser a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y Antonio Paredes Candia logró recuperar primero este dato, este material mejor, y luego en su obra Antología de Tradiciones y Leyendas de Bolivia, que fue publicada en 1969, de los varios tomos que tuvo en vida don Antonio Paredes Candia, incluyó esta historia intitulada El crimen del padre Chochi. Con esto, señoras y señores, creemos haber aportado al conocimiento, a la cultura y sobre todo al conocimiento de lo que sucedía en el siglo XIX en esta ínclita villa imperial de Potosí. También en este punto, Facetas, aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, irá de manera periódica haciendo conocer como estas historias, porque también queremos saber qué ocurrió en Potosí en el siglo XIX, qué ocurrió en Potosí en el siglo XX, por lo menos en los primeros 50 años. De verdad hay historias muy pero muy interesantes. Así que estén atentos porque, reitero, de manera periódica estaremos con Facetas y este tipo de historias. Gracias, amigas y amigos, por su deferencia. Hemos presentado Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, desde Potosí, República de Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Gracias, hasta la próxima con Facetas en nuestro canal de YouTube.